Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, serviri nescia, Carmelitis, esto provincia, Stella Maris. Radis leste, germinas proscurum, glossa deste, tecum in seculum, ansiaris. Intensilas, ue crescis lilium, servamuras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura, fortis pugnantium, Forum bella, tende presidium, scapularis. Incerta, prudes consilium, pero adversa, luces oratium, Vergiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, Clement tuam, repeletitia, Gabearis. Paralisi, clavis et janua, quando lucim, mater gloria, coronaris. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de este libro, El amor humano de la infancia al matrimonio, de Francisco Charmot. Este libro fue impreso en 1859 en Tucumán, Buenos Aires. Es un libro antiguo, un libro que nos permite conocer más acerca de la formación de los hijos para el matrimonio, la importancia de la pureza, la importancia de la castidad, la importancia de la educación y la formación de sus hijos. Así que espero que les esté haciendo muchísimo bien y que pongan en práctica todo lo que nuestra Iglesia Católica ha enseñado desde siempre y que traiga grandes beneficios a tu familia. Capítulo 5. La abstención. Tercera parte. La época del internado. ¿Son los educadores más valientes que los padres para cumplir con sus deberes respecto a los adolescentes? No estamos seguros de que así sea. Sabemos que la timidez paraliza muchas veces a las almas religiosas, completamente ajenas a las cosas del mundo. Viviendo en un claustro como en un jardín cerrado, ignoran muchas veces las condiciones concretas de la vida. No les reprocharemos su delicadeza exquisita, ni sus repugnancias. Llevar en la tierra vida de ángeles, librándose de la sociedad, es un privilegio. No merecen que se les tilde de egoísmo y de orgullo como inmerecidamente lo hacen algunos.
tiene razón de abandonar al mundo para acercarse por su intercesión mediadora a Dios, a ese Dios que el mundo necesita de manera tan esencial. Pero la educación es otra cosa que una mediación entre el mundo y Dios por medio de la oración y del sufrimiento. Y nos preguntamos si los maestros cuya vida cristiana se orienta en sentido de una ruptura con el mundo, no cometen a menudo con sus discípulos lo que se ha denominado pecado de angelismo. El ideal que conciben ¿no es el de que los hombres lleven vida de ángeles? Para ellos todo debe suceder como si el cuerpo fuera malo. En el matrimonio no habría de bueno más que el sacramento. El amor sería un sentimiento detestable. Ninguna virtud propiamente humana existiría. Solo la actividad del espíritu merecería el nombre de virtuosa. Esos principios erigidos en doctrina serían nada menos que jansenismo. Pero ¿cuántos cristianos hay que, profesando la religión verdadera, viven de acuerdo con las tendencias de la herejía? No creemos exagerar al afirmar que esta deformación del juicio existe muy a menudo en las personas cuya pureza está basada en privaciones y retraimiento. Por el ascetismo, así comprendido, muchas de ellas han adquirido un pudor extraordinariamente temeroso, que les impide cumplir con todo lo que impone su deber de educadores. Citaré como ejemplo un caso auténtico y sencillo. 1000 otros se presentan en que la ingeniosidad sutil de las malas inclinaciones llega a burlar la más circunspecta habilidad de los maestros. Pero el hecho que vamos a relatar es algo dentro de lo corriente, no puede impresionar mal a nadie. En un pensionado religioso había una joven piadosa y pura a pedir de boca. Habían conseguido mantener el espejo límpido de su alma, libre de todo aliento que pudiera empañarlo. Sin embargo, era imposible que siguiera ignorando todo lo del mundo. Su hermano le hizo un día una de esas confidencias, para lo cual no estaba preparada. Le contó que amaba a una joven. Trataba de hallar en su hermana no una complicidad, por cierto, sino un eco, un apoyo, quizás una preservación, una elevación del alma, un cierto clima de pura ternura podía ser favorable a la eclosión de su amor. El primer choque que sufrió la confidente fue solo de novedad, como de un suave rayo de luz del día en unos ojos recientemente curados de una ceguera. Pero un secreto confiado atrae otros. Las revelaciones se multiplican, se hacen cada vez más precisas, penetran en las regiones donde los instintos estaban adormecidos, los despiertan. Toda una vegetación de placeres secretos y de deseos vagos brota en esa alma como las flores perfumadas en la tierra tibia de primavera. No era la primera historia de amor que oía, escribe esa inocente pupila en vacaciones, porque a pesar de las precauciones de abuela, la abuela era efectivamente la más vigilante de los centinelas. Historias de amor se oyen a toda edad, continuamente y en todo lugar. Pero era la primera vez que una de ellas me daba la impresión de palpitar junto a mí, y me conmovía, no sé por qué en esa forma. Se adivina en qué estado de ánimo dejaron a la pobre niña, sorprendida en su ignorancia absoluta de la felicidad, esas conversaciones aparentemente tan fraternales y tan cándidas. Hasta entonces solo había sentido las alegrías de un pajarito y empezaba a entrever el misterio turbador de la unión. La familia parecía no bastar ya a llenar sus aspiraciones. La naturaleza estaba llena de poesía. La noche, el día, triste o alegre, le hablaban de posibilidades infinitas. Todo lo que hasta entonces le agradaba se le volvió prosaico, insípido, infantil, ridículo. Ese rápido paso hacia adelante creó en su temperamento físico y moral un desequilibrio interno y una especie de carrera precipitada en busca de satisfacciones desconocidas. Todos sus sentidos se abalanzaban, por decirlo así,
por la pendiente resbaladiza de experiencias nuevas. Dios mío, dice ella, ¿qué habéis puesto en mí en esa época de mi vida? ¿Qué poder de encanto me otorgasteis a los 17 años que nunca más en mi vida lo he vuelto a encontrar? ¿Qué fuerza tienen nuestros ensueños a esa edad? ¿Qué vigor tiene nuestra potencia de amar? 20 años después de ese momento, hoy, todavía me estremezco toda entera con el recuerdo de la belleza extraordinaria, de la esperanza que entonces me poseía. Si tuviésemos que describir los efectos de esa primera crisis, tendríamos que resumir aquí las incontables observaciones de tantos novelistas que casi han agotado ese tema inagotable. Pero lo que nos interesa en este momento es la mentalidad de los padres que consideran a esas primeras manifestaciones de la adolescencia como a síntomas de una enfermedad. Estamos frente a personas mayores, razonables y devotas que a su tiempo han amado, que esperan ser abuelos o abuelas algún día y que sin embargo se preparan a hacer frente al amor como si se tratara de un crimen o de una degeneración. Yo me sentía observada, espiada en todos mis gestos y en todas mis palabras en todo momento. Los cajones de mi dormitorio fueron revisados. La policía parecía instalada en la casa para hacer un inventario y sellar las piezas sospechosas del criminal. Se mandó otra vez a la joven al pensionado, después de hacerle jurar que apartaría de su mente los malos pensamientos y que arrancaría de su corazón los afectos desordenados. Consiguieron inspirarle una especie de horror por sentimientos que no tenían, en sí nada de diabólico ni de vil. Era preciso que hubiese en mi amor algo de reprensible y de malo, para que lo persiguieran con una reprobación tal. Por mí misma yo no le veía defecto, puesto que ese amor me parecía magnífico y tenía el don de embellecérmelo todo. Me creí culpable. Creí que mi amor era inconfesable y tal vez hasta algo vergonzoso, por su demasiada fuerza. Mi conciencia se turbó por primera vez. En cuanto llegué al convento me confesé. Parece que el confesor tomó por pecado grave el sentimiento que le acusaron como a tal. Ese juicio del capellán no podía sino arraigar el error en la conciencia de la joven. Por otra parte, no es imposible que ciertas complacencias culpables hubiesen empezado a viciar el fruto maduro. Pues un alma de adolescente entregada a sus propias luces es como una fruta madura que cada día se pudre más y se la deja en la tierra donde ha caído. El amor se corrompe si se le abandona, pero no nace corrompido. La joven, bien inspirada, habló de su estado espiritual a la directora de su pensionado, presentándose como una gran pecadora. Pero la prudencia de las personas piadosas es tal que todo análisis de la tentación y del mal, toda reflexión sobre cosas profanas, les parece una debilidad. No tienen fuerzas frente al demonio o al menor de los fantasmas. Tratan al amor en bloc, como a un enemigo que hay que aplastar o, como decía la directora, que hay que hacer al menos morir de despecho. El consejo de huir no era difícil de dar, pero no era ni más ilustrativo ni más útil. Los días van pasando y van haciendo su trabajito. La joven, más despierta que antes, se apercibe pronto de que su caso no es una excepción entre las demás, ni un fenómeno. No era yo la única enamorada, cuenta ella. Muchas de mis compañeras tenían algún joven como preocupación constante, y entre ellas comentaban sus flirts, sus coqueteos, sin vergüenza ninguna y sin otro temor que el de ser oídas por las maestras. ¿Podrán ilusionarse hasta el punto de creer que la niña no ha de ver que el amor es un hecho universal? ¿No han previsto que en vista de una situación tan general, ella se dirá o que todo el mundo es más o menos monstruoso, o que no existe tal monstruosidad? El buen sentido hace perder la confianza en aquellos cuyos terrores y amenazas son ajenos a las realidades de la vida. La joven colegiada se aficiona a las confidencias de sus compañeras.
mientras que un algo cada vez más acentuado la va separando de sus educadores. Acontecimientos sencillos sin importancia dieron motivo a desconfianzas, averiguaciones, a serias y vagas amonestaciones. Pierde la cinta de su congregación, su medalla, su medallón. Los que la rodean están todos estupefactos. Evidentemente, un día cualquiera se ha revelado algún misterio de iniquidad, cuando de pronto se conoce el cambio de directora y se ve este hecho raro. La superiora, en cuanto se ve descargada de su responsabilidad, devuelve a la joven, hasta ese momento sospechosa, toda su confianza y todo su afecto. El escrúpulo administrativo desaparece en el momento de decirse adiós. Me habló afectuosamente de mi porvenir. Continúa la memoria, recomendándome discretamente que tuviese un respeto absoluto a la voluntad de mis padres, pero sin determinar especialmente sobre qué punto debía yo mostrarme más respetuosa. Sobre ese punto guardó la mayor discreción. Cualquiera hubiera creído que ella nunca había sido testigo de las grandes perturbaciones de mi corazón. Su tono tenía la misma ternura que antes de esa terrible tempestad. No me habló más que de las cualidades que yo había demostrado en mis 8 años de pensionado, de mi piedad, de mi docilidad, de mi dulzura, y me exhortó a no despojarme de ellas en el curso de la vida que empezaría para mí. Pero de esa vida que iba a iniciar no me dijo nada, no pronunció una palabra de matrimonio, palabra prohibida en el convento porque exalta las imaginaciones. ¿Qué hacer? Yo tenía ganas de suplicarle una palabra, señora, una palabra sobre ese punto tan importante que me ha valido últimamente tantas humillaciones de su parte. De hecho, solo pudo obtener unas cuantas palabras vagas, indescifrables. Aquí hay una nota. Nuestras citas están tomadas de la novela de R. Boylesve, La Jeune fille bien élevée. El futuro abre los ojos de esas niñas, muchas veces demasiado tarde. Demasiado tarde se ve que uno de los puntos capitales de la educación no ha sido ni siquiera rozado, y esto es de lamentar. Las niñas no pueden dejar de reprochárselo a sus educadores. Entonces se ve con demasiada claridad que el silencio y la abstención no tienen justificativo. En esto hay que considerar una política del menor esfuerzo, o una consecuencia de la ignorancia, o lo que en cierto modo es aún más de lamentar, el efecto de un jansenismo larvado. Estamos seguros de que las órdenes religiosas que han elegido el apostolado de la educación no son hoy tan inexperimentadas como lo han podido ser en otras épocas. No desconocen las condiciones reales de la existencia, y ya no las ciega un santo odio del mundo sobre las necesidades prácticas de la vida cristiana en el mundo. Pero sin embargo nos preguntamos si todavía no sería oportuno que algunas educadoras enclaustradas leyeran ese juicio de Fenelón tan severo. El arzobispo de Cambrai supone un internado que en nuestra época ya no existe. Las alumnas llevando una especie de vida en común con las religiosas. Él le escribe a una dama de calidad: si el convento se mantiene dentro del fervor y de la regularidad de su instituto, una joven de condición crece allí en una ignorancia completa de la vida del siglo. Indudablemente sería esta una feliz ignorancia si debiera durar siempre. Pero si esa joven sale de ese convento y a cierta edad pasa a casa de sus padres, a donde llega el mundo, nada puede inspirar tanto temor como esa sorpresa y esa gran conmoción de una imaginación vivaz. Una joven despegada del mundo a fuerza de ignorarlo y en quien la virtud todavía no está hondamente arraigada, se siente pronto impulsada a creer que le han ocultado todo lo que hay de más maravilloso. Sale del convento como una persona que hubiese sido criada en las tinieblas de una profunda caverna y a quien de golpe se le hiciera salir a plena luz. Nada más deslumbrador que ese pasaje imprevisto y que ese brillo desacostumbrado.
Es mucho mejor que una joven se acostumbre poco a poco al mundo, junto a una madre piadosa y discreta, que no le muestre sino lo que conviene que vea, que le señale los peligros de las ocasiones y que le dé el ejemplo de no usar sino con moderación, por necesidad, de las cosas del mundo. Aprecio mucho la educación de los buenos conventos, pero aprecio todavía más la de una buena madre cuando tiene libertad para dedicarse a ella. Llego a la conclusión de que su señorita hija está mejor a su lado que en el convento mejor que podría usted elegir, pero hay pocas madres a las que puede dársele semejante consejo. Aquí hay una nota, obras completas, Leroux et Juvin, 1851, tomo 5, página 600. Avisa una dame de qualité. Las casas religiosas que se reconocieren vulnerables querrán perdonarnos el haberlas acusado de una excesiva preterición en los problemas del corazón y de los sentidos. Es evidente que la primera responsabilidad de esta educación recae sobre los padres, pero puesto que los padres confían sus hijos y sus hijas a maestros capaces de suplir a su propia impotencia, es deber de los educadores y de las educadoras ponerse a la altura de su misión. ¿Es acaso demasiado pedir a los religiosos y a las religiosas que se proponen educar a las personas del mundo el que sigan el movimiento de las ideas sociales y el desarrollo de las costumbres y de los usos modernos en las grandes revistas católicas más severas como Etudes? Si esas revistas los escandalizaran, ¿cómo podrían formar la conciencia de sus alumnos? Por lo demás, su timidez proviene en gran parte de una inmerecida desconfianza de sí mismos. Indudablemente, el arte de formar los corazones es mucho más difícil que el de formar las inteligencias. Los superiores religiosos no deben permitir que esto sea puesto en manos de torpes, pero tenemos el convencimiento de que las almas más puras son las más aptas para hablar como se debe del amor. No creemos en la superioridad de los pecadores sobre los inocentes para educar la pureza. Las páginas que escribiremos sobre la enseñanza que conviene dar a la juventud demuestran la preeminencia de los educadores consagrados a Dios. Bueno, aquí recordemos que el autor nos hace una advertencia desde el principio y nos dice, no tomen decisiones inmediatas hasta que terminen de leer todo el libro, ¿verdad? Aquí está hablando de ciertas situaciones que se presentaban en los internados, donde las religiosas o los religiosos no tocaban ciertos temas que me parece que ya en estos tiempos no ese es el problema. Creo que esta es una parte que se presentó en ese tiempo. Hoy hay más bien un exceso de información y de formación inclusive en los colegios católicos, modernistas evidentemente. Entonces les recomendamos tener esto, ¿no?, en cuenta, de que también un exceso de información puede distorsionar lo que es el amor ordenadamente. Por ejemplo, en el modernismo hay sacerdotes que hablan con jóvenes que les permiten tener relaciones deshonestas y que les dicen que es amor y que no es pecado. Entonces, por supuesto que es pecado, y esto habla de personas mal formadas, ¿sí? Entonces, yo agregaría esto, hay que tener en cuenta que el amor humano, el amor del matrimonio es un amor precioso, pero que tiene que estar ordenado, porque si se altera, entonces, en lugar de ser algo precioso, bueno, pues se vuelve algo bastante monstruoso. Entonces, tengamos estos cuidados y espero que te haya sido de inmensa utilidad esta lectura del día de hoy. Y bueno, te recomendamos ver las transmisiones anteriores para que vayas recibiendo una formación de cómo poder educar a tus hijos desde su infancia para el matrimonio. Vamos a rezar por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, que nos permite estas transmisiones. Le damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio que es tener a Monseñor Rodrigo da Silva como obispo de la Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo defiendan, que lo protejan y que le hagan santo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Que tengan una bendecida semana.